router virtual. Entonces, acá lo que nosotros con esto podemos hacer es que teniendo dos equipos de forma paralela, no necesariamente de las mismas características, porque no es que si tenemos un equipo de la gama alta, un Cloud Core 1036, tenemos que tener el otro, un espejo, en BRRP, un Cloud Core 1036. Podemos utilizar otro equipo, sí, porque las prestaciones del software nos permiten a nosotros en MikroTik hacer esto. No necesariamente es BRRP un equipo semejante al otro. Nosotros podemos trabajar con equipos diferentes, pero bajo la misma configuración, porque si estamos bajo el mismo licenciamiento, en este caso del sistema operativo, vamos a poderlo hacer. Entonces, esto es lo que nos permite en realidad hacer con el protocolo BRRP. Vamos a ver una breve configuración, en la cual es muy simple. En realidad, el tema de BRRP es un protocolo que nos permite, y como MikroTik, muchas de las otras cosas que nos permite hacer igual es de manera muy simple. Para nosotros, en este caso, lo que hacemos acá es iniciar configurando el router número 1, en este caso que yo lo he denominado R1, sí, donde nosotros vamos a agregar la IP a una interfase WAN del router. Es una configuración básica donde nosotros, en este caso, en IP address utilizamos la asignación del direccionamiento IP a la interfase que queremos asignar únicamente, y con esto empezamos dando el primer paso para tener este tipo de configuración. Luego, en la configuración del router, lo que nosotros vamos a hacer es en interfaces, en la opción de BRRP, nosotros crear un BRRP y le decimos qué interfaz es la que va a tener esta opción de BRRP. Para el caso nuestro es la Ethernet 1, sí, porque nosotros habíamos hablado en la diapositiva anterior que es la interfase WAN, o queremos dar redundancia de BRRP en nuestra salida internacional. Entonces habíamos hablado de una interfase WAN. Lo que siempre vamos a tener presente nosotros es que nosotros aquí tenemos que utilizar el mismo ID para los routers que nosotros vamos a configurar en este caso. Luego de esto tenemos una prioridad. La prioridad a nosotros nos permite, de cierta forma, decir cuál es el equipo principal y cuál va a ser el backup de la configuración, cuál es el que va a estar trabajando de manera automática. El tema de BRRP a nosotros nos permite que si tenemos dos equipos, el uno sea principal y el otro sea secundario, y podemos mantenerlos actualizados, porque recordemos que si yo hago modificaciones en el equipo, en el router 1, el router 2 no va a tener modificaciones, pero podemos automatizarlo mediante MikroTik para que todo lo que estamos haciendo sea un espejo y se refleje en el siguiente equipo. Cualquier modificación que yo haga o todo lo que estamos trabajando, el día de hoy, por ejemplo, tuvimos que agregar nuevas rutas, hicimos la creación de nuevos usuarios en el equipo principal de nuestro BRRP que tenemos, pues automáticamente podemos hacer que esto sea de manera automática igual trasladado al equipo BRRP 2, ¿sí? O al backup, sin necesidad de igual tener que estar ingresando las configuraciones de forma manual en cada uno de los equipos. Dentro de la configuración igual del equipo del router 1, lo que luego de asignarle la interfase, sí, BRRP, lo que vamos a asignarle es una dirección IP, en este caso yo he elegido la 10.101.101.6, a la interfase BRRP, que es la que he creado. Aquí tenemos ya la interfase creada y le estamos asignando una dirección IP. Con esta dirección IP, en el router nos va a permitir que en el momento que tengamos una caída, reconozca el router de manera virtual para que éste pueda ser sustituido por su backup. ¿Sí? Procedemos a configurar en este caso el router número 2 igual. En el router número 2 igual tenemos la asignación de una dirección IP, en este caso la interfase Ethernet WAN 1 del router número 2. Asignamos una dirección IP diferente a la del router WAN número 1. Sí, la dirección IP únicamente nos va a permitir obtener la distinción entre estos dos routers. Esta dirección IP sí es diferente. A continuación vamos a ver que la que se repite es la que asignamos a la interfase BRRP. Una vez asignado, creamos igual en el segundo router, procedemos a crear el BRRP Backup igual, dando clic en interfaces en la opción más, asignándole a la interfase Ethernet WAN 2, utilizando el mismo ID que les había comentado al inicio, que tiene que ser el mismo para que pueda ser sustituto del otro equipo que deje fallar, y la prioridad en este caso es de 100, el equipo era de 254, el equipo que estaba como máster, y la de 100 estamos poniéndole al que va a ser de backup. Utilizando el mismo ID, hemos creado la interfase, hemos creado la nueva interfase BRRP para el segundo router. Adicional a esto, asignamos la dirección IP que habíamos dicho, pero si ustedes se fijan, la dirección IP es la 10.101.101.6. Es la misma dirección IP que habíamos asignado al BRRP1, a la interfase BRRP1.
Esto no va a tener complicidad ni va a haber conflicto en la red. ¿Por qué? Porque es una interfase virtual, es una IP virtual en realidad la que estamos utilizando. Entonces puede ser duplicada la IP en la red siempre y cuando esté asignada a una interfase BRRP. Con esto nosotros tenemos la redundancia. Es tan simple como esto, son 4 pasos, en realidad los 5 pasos que hemos dado para tener una redundancia en la red, lo que nos permite a nosotros de cierta manera que si el equipo principal llega a fallar tengamos el sustituto que reemplace todas las configuraciones que tenemos y evitar una caída o un corte de servicio, ya sea en nuestra red LAN, en nuestra red WAN o en la disponibilidad que tenemos que brindar a usuarios de una red en general. Hablamos de otro tema igual en la parte de alta disponibilidad, que es muy importante, igual el bonding, que igual su configuración es sumamente sencilla también y nos permite asimismo tener altas prestaciones. Esto podemos utilizarlo nosotros entre un enlace de redundancia con nuestro proveedor. Si bien es cierto para nosotros el tema que habíamos hablado anteriormente es la salida internacional, pero luego de la salida internacional nosotros podemos ramificar. Yo tengo 2 proveedores, proveedor 1 y proveedor 2 que llegan sí, hasta mi core o hasta mi equipo principal, pero si hablamos puntualmente del proveedor número 1, yo tengo un enlace de fibra y él me está dando una redundancia por un enlace en banda licenciada. Nosotros tenemos que aprovechar los recursos, que es algo muy importante, y lo cual nos permite hacer bonding, porque si en el caso de que yo tengo disponibilidad tanto de un enlace de fibra como de un enlace en banda licenciada, lo lógico es que trate de utilizar los 2 canales. ¿Sí? Bonding me permite hacer eso sin necesidad de complicarnos la vida en realidad. Podemos utilizar los 2 canales, balanceando en este caso el ancho de banda de manera automática. ¿Sí? Se llega a balancear. Como vemos acá está un claro ejemplo, donde nosotros tenemos un servidor y tenemos 3 conexiones. ¿Sí? En este caso, las conexiones agregadas de las 2 interfaces me está dando el ancho de banda sumado que cada uno de las conexiones en este caso tiene. Vemos que acá tenemos 90 megas y en la otra conexión también tenemos 90 megas. Llega a un equipo, a un switch común de cualquier tipo de red, pero sumado el tráfico de aquí es de 180. Entonces esto nos permite a nosotros de manera automática balancear el ancho de banda. ¿Sí? Esto es un 50-50. Si tenemos 2 interfaces y nuestro ancho de banda es 100 megas, pues 50 pasan por la una interfase y 50 pasarían por la otra interfase. No estamos hablando de priorizar ni de dar pesos en este caso, sino estamos hablando únicamente de que una redundancia que nosotros tenemos en la red nos permita optimizar el uso de sus recursos. Al nosotros hacer esto, de cierta forma, si una de las interfaces llegara a fallar, si nosotros tuviéramos una caída en la salida de esta interfase, pues todo el tráfico, si es que es soportado por la interfase adicional que tenemos configurada, pues nos va a dar las prestaciones y vamos a poder pasar todo el tráfico que actualmente estuvo pasando, los 180 megas, si es una interfase, llega a Ethernet, si llega a caer una de las interfaces, pues los 180 megas se pasan a la otra, y esto es transparente. Tampoco necesita que nosotros hagamos ninguna configuración en el caso de la caída, siempre y cuando tengamos configurado lo que vamos a revisar a continuación, que igual son pasos muy sencillos que nos van a permitir a nosotros tener este tipo de alta disponibilidad en nuestra red, de manera sencilla y optimizando los recursos que podemos disponer en todo tipo de red, porque no se necesita de mayor configuración. Hablamos del tema de la configuración específicamente, igual vamos a hablar de 2 routers, ¿sí? Para el ejemplo, en este caso, vamos a hablar de 2 routers donde tenemos el router número 1, igual en el que primero voy a agregar una nueva interfase bonding. La interfase bonding que yo tengo tiene algo muy importante, que son los esclavos. En el ejemplo que habíamos pasado, o que vimos en la diapositiva anterior, tenemos 2 interfaces únicamente, sí. Pero no necesariamente es que el tema de bonding nos restrinja a eso. Nosotros podemos agregar la cantidad de esclavos que consideremos o que nosotros tengamos redundante. Para el ejemplo, nosotros aquí en esto tenemos la interfase 2 y la interfase 3, que pertenecen a la misma interfase lógica, en este caso. No es lo mismo que un bridge, ¿sí? Que quede muy claro, el tema del bridge es un puente entre 2 o más interfaces. El tema del bonding es un tema de balanceo de cierta forma, que nos permite tener mayores prestaciones que lo que puede hacer un bridge. Para el ejemplo, nosotros únicamente hemos configurado 2 interfaces, agregando en interfaces, en la parte de bonding, y en la segunda pestaña de bonding agregando cuáles son nuestros esclavos, la interfase Ethernet 2, la interfase Ethernet 3. Tenemos un modo que para el ejemplo lo hemos dejado por default en el balance RR, ¿sí? Estos son estándares
que nos permiten trabajar con otras marcas y que es compatible con las otras marcas porque está basado en los estándares a nivel internacional, ¿sí? Luego de esto, lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí?, en el equipo, en el router número 1 igual, es agregar una dirección IP a la interfase bonding que hemos creado. La interfase bonding es una interfase lógica que estamos creando, que tiene 2 esclavos, y el direccionamiento que le estamos asignando está aquí, ¿sí?, a la interfase. Luego de haber asignado luego de haber creado la interfase lógica y de haber asignado una dirección IP, lo que nosotros procedemos a hacer es en el router número 2. De igual forma, lo que hicimos en el router número 1. Creamos una interfase lógica, en este caso le he denominado yo bonding 2, y los esclavos no necesariamente tienen que ser los mismos puertos. Pueden ser cualquier otro puerto que tengamos conectado. Para el ejemplo, he utilizado el Ethernet 4 y el Ethernet 5, y recuerden que el modo en el que vamos a trabajar tiene que estar seteado de igual forma en el router número 1 y en el router número 2. Eso permite la compatibilidad y que trabaje el estándar de manera eficiente para que a nosotros no sea óptimo el rendimiento que tengamos en el tema de bonding. Con esto de aquí, a nosotros setear ya, al haber creado la interfase lógica y haber seteado los 2 esclavos, tenemos unido de manera lógica y física la red, en este caso para nosotros en el ejemplo. Procedemos en el router número 2 igual a crear o asignar una dirección IP. Asignamos la dirección IP a la interfase que hemos creado, a la interfase lógica, a la interfase bonding número 2, donde tenemos la IP asignada, en este caso es la 2, a la interfase que hemos creado. Esta interfase, recuerden, tiene los puertos o los esclavos asignados previamente en el paso anterior. Luego de haber hecho esto, ¿sí?, y una vez configurado eso, nosotros tenemos ya la redundancia en nuestra red, que nos permite a nosotros llegar al claro ejemplo que habíamos visto en la diapositiva anterior, donde nosotros de extremo a extremo con los 2 routers configurados vamos a poder pasar por 2 interfaces físicas de manera lógica el tráfico en forma 50-50, proporcionalmente dividido, sin necesidad de hacer marcado de paquetes, sin necesidad de crear rutas estáticas ni nada. Esta es una manera de hacer un balanceo de carga 50-50 de la forma más sencilla, pero nos sirve, en el claro ejemplo que yo les estoy mostrando, nos sirve exclusivamente para tener la redundancia en un mismo enlace con un mismo proveedor, teniendo una fibra que había sido el ejemplo, versus más un enlace en banda licenciada, ¿sí? A continuación del tema de bonding, también es importante de lo que habíamos hablado, que ya pronuncié en un momento, es del balanceo de carga. El balanceo de carga, nosotros, a diferencia del bonding, que el bonding nos permite hacer de cierta manera que el tráfico esté en un 50-50, nosotros en el balanceo de carga podemos hacer que todo el tráfico que nosotros tenemos destinado, si nuestro proveedor nuestro proveedor número 1 nos asigna una capacidad de 50 megas y el proveedor número 2 nos da 5 megas, pues nosotros de aquí vamos a ponerle el peso a cada uno de los proveedores, donde nosotros configuramos y le decimos, este proveedor nos está dando la salida, ¿sí? El proveedor primario nos da una salida de 50 megas y nuestro proveedor secundario nos da una salida de 5 megas a internet. El tema de balanceo en este caso es manipulable. Nosotros podemos dar el peso, podemos asignar las capacidades o podemos asignar la prioridad de proveedor número 1, proveedor número 2, tráfico que quiero yo sacar por el proveedor número 1, pues si mi proveedor número 1, y se da en el medio nuestro, mi proveedor número 1 hace caché del servicio o del puerto 80 y yo sé que no quiero sacarse tráfico por ahí, pues listo, marco el tráfico y lo saco por mi proveedor número 2, evitándome pasar por el caché de él. Entonces yo puedo no únicamente darle un peso ni asignarle capacidad del enlace, también puedo yo hacer la asignación de servicios, pues todo lo que es SSH quiero que salga por mi proveedor número 2, todo lo que es el tema de HTTPS, información cifrada en sitios web, que salga por mi proveedor número 1, nosotros hacemos un marcado de paquetes, en este caso, sí, utilizamos el mangle, para que esto nos permita de esa forma nosotros tener una salida. Esto igual es alta disponibilidad y podemos tener redundancia. ¿Por qué? Porque en el supuesto caso de que nuestro proveedor número 1 o nuestro proveedor primario tuvo una caída en su enlace, que obviamente nos vamos a ver afectados, pues nosotros, en el mejor de los casos, lo que podemos es brindar alta disponibilidad en la red
Si es que este tiene una capacidad de 50 megas y este tiene una capacidad de 5 megas, pues en verdad me quedo con todo el servicio lento porque todo el tráfico empieza a pasar por mi proveedor secundario utilizando los únicos 5 megas que tengo disponibles. Pero al menos no tengo el inconveniente o evito el llamado de los clientes porque tengo una caída en el servicio. Sí, yo estoy poniendo un ejemplo a grosso modo. Generalmente cuando se tiene un proveedor o un segundo proveedor se trata al menos, la recomendación en mi caso puntual es de que el segundo proveedor o el que es backup del primero tenga al menos el 30% del tráfico que nosotros tenemos en la red. Si mi proveedor principal me está dando 100 megas, mi proveedor secundario en el peor de los casos me tendría que dar 30 megas. ¿Por qué? Porque en un backup y por la concurrencia que se presenta en la red, nosotros tenemos que tener garantizado como mínimo un 30% para que esto nos permita tener alta disponibilidad y la asignación en una caída no sea tan perversa en la conversión que se llegue a dar de la navegación que estaba viendo un video y que cuando tuvimos una caída del proveedor primario, pues trata de abrir Google y como digo, no podemos ni siquiera hacerlo porque la capacidad que tenemos está saturada y el PIN inclusive empieza a caerse. Por eso es recomendable al menos tener un 30% en el segundo proveedor o en la redundancia que nosotros podemos tener de la salida internacional. Esa es una de las recomendaciones en el tema de balanceo de carga. A continuación, también vemos que en alta disponibilidad nosotros podemos tener podemos configurar en MikroTik. Todo lo que estamos hablando igual es configurable, es dable y es sustentable en cualquiera de los modelos de los equipos de MikroTik, ¿sí? Podemos tener igual redundancia en el tema de enlaces, para nuestros enlaces, ya sea con nuestro proveedor, para asignación de enlaces con nuestros propios clientes, para asignación de enlaces de backbone propios de nuestra red. Nosotros tenemos, se me ocurre, la ruta Cuenca-Guayaquil, un enlace de fibra, pero también tenemos una redundancia con un enlace en banda no licenciada, que nos permite de cierta forma tener alta disponibilidad en la red, pero no el tema o no es exclusivamente de que si yo tengo el otro enlace, voy a esperar que tenga una caída y en ese momento de que sufrió la caída o de que tuvimos esa caída, pues yo vaya al equipo y conecte el nuevo equipo que estuvo configurado y en ese momento me doy cuenta que ese enlace dejó de funcionar hace días. ¿Sí? Por eso es recomendable tener en este caso la configuración de bonding. ¿Por qué? Porque me permite a mí tener los dos canales ocupados y en caso de que llegue a fallar cualquiera de ellos, nosotros podemos generar un script en el equipo MikroTik para que me mande una alerta a mi correo, me mande un mensaje o cualquier tipo de notificación y no esperar a sufrir una caída para tratar de utilizar el backup y saber que el backup tampoco estuvo funcionando o que nunca funcionó. ¿Sí? El tema de alta disponibilidad no se trata de tener el recurso, sino de aprovechar ese recurso, utilizarlo y que esté funcionando. El backup no tiene que ser necesariamente una configuración o un equipo en desuso, tiene que ser un equipo en uso que me permita disponer de él si es que los recursos lo obligan. Ese es uno de los conceptos en el tema de alta disponibilidad. A muchos nos ha pasado que tengo en el peor ejemplo, tengo un segundo carro en mi casa, pero el rato que lo voy a prender, como no lo había prendido en 6 meses, me doy cuenta que se quedó sin batería. Entonces de nada me sirve tener un segundo carro en mi casa parqueado si nunca lo uso. Lo lógico en este caso para el ejemplo es pues prenderlo de vez en cuando y saber que está funcionando, y para nosotros en el tema de networking es importante y es sumamente importante pues tenerlo funcionando. Si tengo un enlace o tengo una redundancia, pues tenerlo trabajando. No es descabellado que los dos estén trabajando al mismo tiempo, pues dispongo de los recursos, la inversión económica está hecha y únicamente soy yo quien tiene que dar el uso a esa disponibilidad de estos equipos. El tema de OSPF también en lo que es de enrutamiento nos permite igual de cierta forma cerrar un anillo en el caso de que nosotros tengamos una red interurbana o urbana y tener anillado toda la red. En el momento de que tengamos una caída, el protocolo de enrutamiento OSPF automáticamente busca otra ruta alterna, ¿sí?, y hace uso de la misma. No necesariamente el tema de OSPF igual deja de utilizar una ruta, a menos que esta o que el camino asignado a esta sea peor que la que estamos utilizando. Entonces para nosotros es importante igual en el tema de enrutamiento dinámico hacer uso de los protocolos que nosotros tenemos en MikroTik. Para el ejemplo en una red LAN, y que es lo más común, es utilizar el protocolo de enrutamiento OSPF, una implementación muy sencilla en realidad igual en el tema de una red, y saliéndonos un poquito más allá, o quizás rompiendo el esquema de lo general, es utilizar el BGP.
Ahí hay una P de más, mil disculpas en la escritura de la presentación, pero es BGP únicamente. El utilizar el tema de BGP a nosotros nos permite tener una redundancia con nuestro proveedor. Nosotros podemos tener, de lo que habíamos hablado en el tema bonding, podemos tener igual, BGP nos va a nosotros de cierta forma ayudar a tener dos enlaces con nuestro mismo proveedor, negociando con el protocolo de enrutamiento de forma automática en el tema BGP. BGP igual puede disponer de que los dos enlaces estén trabajando, de que estén siendo utilizados, ¿sí?, con un multihoming que se conoce, haciendo uso de los dos canales, de las dos vías que tengamos en este caso, mediante enrutamiento. Entonces el tema de alta disponibilidad en realidad no se trata únicamente de configuraciones de hardware y software, se trata de nosotros poder dar esa prestación. Los servicios de MikroTik da esas facilidades con cualquiera de los equipos. Cualquiera de los equipos que hemos hablado en MikroTik, de la gama baja o la gama alta, nos permite hacer bonding, nos permite hacer un balanceo de carga, nos permite hacer enrutamiento estático, enrutamiento dinámico. Entonces, tenemos nosotros ya, en nuestras manos tenemos una herramienta muy potente. Lo que tenemos que nosotros empezar a hacer es aprender a utilizarla de la manera más eficiente. No sé si quizás al respecto del tema de alta disponibilidad existen preguntas o alguna inquietud en la cual puedo yo responder o de cierta manera ayudar a corregir alguna inquietud que tengan. ¿Preguntas tal vez? Creo que no hay preguntas, me parece que está muy claro el tema. Muchísimas gracias, mi nombre es Erwin Salazar, ha sido un placer.